Buenas tardes y buenas noches a todos y todas. Le damos la más cordial bienvenida a un nuevo live de Enlace Latinoamericano Europeo. Seguimos conectando a Ecuador, Europa y a nuestra gran comunidad en redes sociales. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Con nuestros enlaces buscamos romper el relato que posiciona a los medios hegemónicos y pautados y voceros del gobierno. Hoy más que nunca tratando de aportar a la construcción de la democracia, la paz y la superación del odio. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el gusto de presentar en nuestro espacio nuevamente a David Chávez con el tema de análisis de la coyuntura electoral. Recordamos que David es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador y magíster en Estudios Latinoamericanos con mención en Política y Cultura por la Universidad Andina Simón Bolívar. Doctorando por la Universidad en Buenos Aires, actualmente es docente de las carreras de Sociología y Política de la Universidad Central de Ecuador. Ha publicado varios artículos en las revistas de Ciencias Sociales y en Malaida, DEA, Cuadernos de Reflexión. Dicho esto, le damos la más cordial bienvenida a él, sobre todo después de un gran debate que hubo ayer para la segunda vuelta electoral. Bienvenido, David Chávez. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, María, por la presentación. Es un gusto estar siempre. Esta es una de mis invitaciones preferidas a Enlace Latinoamericano Europeo, así que les agradezco muchísimo. Y bien, bueno, vamos al grano. Les cuento sobre qué quisiera dialogar con ustedes esta tarde, noche, mañana eventualmente, que tiene que ver con una mirada de un poco más largo plazo de cómo se ha recompuesto el campo político en el Ecuador y particularmente qué nos está diciendo esta elección de 2025 en esa recomposición del campo político. Ahí me interesa tener una mirada a más largo plazo, como les he dicho, que tendría que ver sobre todo con qué significó el cambio que el político, que el país tuvo desde la llegada de Rafael Correa hasta la actualidad. Es decir, si queremos de alguna manera sintetizar qué significó el cambio político de el correísmo en una primera etapa y el poscorreísmo en una segunda etapa. ¿Por qué este contraste? Porque uno de los fenómenos que me parece más curiosos de la coyuntura electoral actual es que buena parte del debate público parte de un supuesto que en principio es equivocado, pero la política suele funcionar así, que es el supuesto de que de que se supone, digamos, digamos, el supuesto alude a la idea de que vamos a elegir entre dos opciones que están por hacerse, no dos opciones que ya gobernaron. Es decir, el debate pareciera cuando se asusan los miedos, cuando se asusan las proyecciones, cuando se empieza a tejer en el aire supuestos futuros catastróficos en cualquiera de las perspectivas, pareciera como si son políticos nuevos que nunca han estado en el poder y que nos están haciendo promesas que no sabemos si van a cumplir o no. Y la verdad es que lo que ocurre en la situación política ecuatoriana actual es todo lo contrario, es decir, son dos procesos políticos que ya se han probado, son dos modelos, dos proyectos, dos visiones de país que ya se han probado en la práctica. Y casi por el mismo tiempo, además. Es decir, la Revolución Ciudadana gobernó 10 años y aplicó su modelo con defectos, con virtudes, con todo lo que queramos, y los resultados están ahí. Allí están los datos objetivos, no lo que nos imaginemos, no las ilusiones que hagamos. Y de otro lado, el modelo neoliberal anticorreísta, porque ha sido el signo que les ha articulado a todos, ha gobernado ya 8 años, es decir, casi el mismo tiempo que la Revolución Ciudadana. Y de igual manera, los resultados, las evidencias están ahí. Ahora bien, el problema es que la política no suele ser tan racional. De hecho, casi nunca lo es. La política está atravesada por una cantidad de otro tipo de cosas, como representaciones simbólicas, construcción de identidades, de afectos, de este tipo de cosas, que son los que me parece que están operando en este tiempo. Y ese es para mí el punto de partida, ¿no? Para tratar de entender qué ocurrió ahí. Porque resulta que en cualquier condición normal, si no estuvieran estos otros factores de la política,
Una elección como esta no requeriría ni siquiera mucha reflexión. Contrastamos los datos de cualquier indicador, ¿no? Pobreza, desigualdad, inseguridad, infraestructura, inversión pública, cualquier indicador que a ustedes se les ocurra, y lo que vamos a ver es que el contraste es abrumador. El gobierno de la Revolución Ciudadana tuvo números bastante favorables y muy exitosos en muchos casos, no en todos, pero sí en buena parte de ellos. Mientras que el gobierno los gobiernos de derecha de los últimos años muestran unos resultados realmente escandalosos y sobrecogedores por lo dramáticos. Basta ver aquello de que somos el país más violento de América Latina y tenemos varias de las ciudades más violentas del mundo, para tomar solo un indicador. Entonces, en una elección así, si no estarían esos otros factores, entonces sería muy fácil decidir, ¿no? No tendríamos que tener este debate que tenemos hasta ahora en el Ecuador para determinar cuál sería la opción. Entonces ahí la pregunta que aparece es, bueno, ¿qué pasó en la política ecuatoriana para que esto haya ocurrido, para que esto haya funcionado de otra manera? La derecha logró, y este quisiera, como digo, que es el punto de partida, la derecha logró algo que en cierto momento podía parecer impensable. La derecha logró convertir y convencer a buena parte de la población ecuatoriana de que el mejor gobierno que hemos tenido, mirando los números, insisto, más allá de los afectos y desafectos, mirando los números y los resultados, el mejor gobierno que hemos tenido en la última etapa democrática se transformó en esta operación ideológica que hizo la derecha, se transformó en el peor para buena parte de la población. Piensen ustedes que hay, conocerán gente así con seguridad, hay buena parte del electorado novoísta, del electorado que vota por Novoa, que está consciente de que Novoa es un pésimo gobierno, que está consciente de que es un gobierno incompetente y es un gobierno que no ha resuelto los problemas que dijo que iba a resolver, pero que a la hora de decidir dicen, pero no, el correísmo es peor. O sea, estamos comparando el que muy probablemente sería el peor gobierno de los últimos años, el de Novoa, con el que ha sido el mejor gobierno de los últimos años y para la gente el modo de percibir la política implica tal trastocamiento de los valores que hace que sea completamente al revés. O sea, que el peor gobierno que hemos tenido en estos años es preferible a un gobierno de la Revolución Ciudadana. Ahora, ¿por qué me parece, como les decía, que este es el punto de partida que quiero plantearles? Porque creo que es necesario en el campo de las izquierdas hacer una lectura más fina, más exhaustiva de qué está ocurriendo con el votante de derechas, de qué ha ocurrido con el votante de derechas en todo este tiempo, sin simplificarlo bajo las fórmulas reduccionistas de que son florindos o de que es gente que no entiende nada. Me parece que hay un fenómeno más complejo ahí, porque además, noten ustedes que ese es el mismo fenómeno, esa es la versión nuestra, el florindismo, llamémosle así, es la versión nuestra de lo que está siendo una tendencia global. Y creo que esto es algo que no estamos descifrando muy bien en el caso ecuatoriano. O sea, me parece que en el caso ecuatoriano estamos todavía como que reduciendo mucho la discusión sobre qué pasa con el electorado de derechas ecuatoriano. Es decir, tenemos referentes, hay estudios de qué pasa con el electorado de derechas de la Argentina, del Brasil, de los Estados Unidos, en Europa, pero en el electorado ecuatoriano, más de que no es que hay muchos estudios desde la academia, pero tampoco en el debate público hemos posicionado la necesidad de reflexionar mejor sobre cuáles son las motivaciones y las representaciones políticas de ese electorado. Porque, insisto, me parece que es más complejo que simplemente reducir lo que pasa con el electorado de derecha a una posición, digamos, a una etiqueta o a una caricatura, ¿no? Creo que es necesario para la estrategia y la disputa política puede servir, pero, digamos, para la disputa como tal, pero para la estrategia política creo que es necesario leer mejor al electorado de derechas. Em, Ahora bien, lo siguiente que me gustaría decir es, bueno, cómo se fue constituyendo ese electorado de derechas y ahí no se puede leer, esta, en mi opinión, suele ser una posición común pero equivocada, que es reducir todo esto a un problema estrictamente cultural, por decirlo así, o sea, de los famosos relatos o las famosas narrativas, dos palabras que odio, porque me parece que igual simplifican el problema, como si fuese solo el tipo de discursos que circulan. No es solo eso, esta estrategia de expansión ideológica de un sentimiento anticorreísta, antiizquierda, y de lo que para mí en realidad constituye una de las claves interpretativas,
es esto de que lo que ideológicamente ha operado todo este tiempo es la expansión de, bueno, se habla mucho del odio, ustedes lo han oído, desde el odio a la derecha. Yo siempre añado esto, no es el odio en abstracto, es el odio de clase, ¿no? O sea, siempre, esa es la estrategia ideológica básica. Pero eso no ha ocurrido, como digo, solo porque se emiten ciertos discursos, se emiten ciertos relatos, sino que eso ha ocurrido porque ha habido una recomposición en la estructura de poder en el Ecuador. Es decir, las dos cosas van juntas. Sin esa recomposición en la estructura de poder no sería factible esta expansión ideológica. ¿En qué consiste esta recomposición de la estructura de poder? Es lo que he venido llamando en distintos espacios, me parece que aquí también, como la constitución de un bloque de poder en los últimos años en el Ecuador, que es decir, como la estrategia política para enfrentar al correísmo. ¿Qué sería este bloque de poder? Distintos grupos, facciones del poder económico en primer lugar, pero además de otros poderes, el poder mediático, de las burocracias estatales, la embajada de los Estados Unidos, etcétera, que han logrado tener una coalición política muy sólida que ha concentrado mucho poder, que ha concentrado todo el poder del Estado y que ha logrado configurar una cosa que para mí ahora es más clara, digamos. En cierto momento no me animaba a plantearlo de este modo porque me parecía que no era tan evidente, ahora para mí es absolutamente evidente. Lograron configurar un Estado autoritario. Es decir, toda esta concentración, toda esta coalición política es una coalición que se fue articulando a partir de dinamitar, menoscabar, debilitar todo el tiempo a la ya precaria y débil institucionalidad democrática del Ecuador. Es decir, la estrategia, o sea, una estrategia a largo plazo, ¿no? No fue solo poner a Trujillo y que Trujillo haga sus trafacías un par de meses, o sea, fue la estrategia deliberada y sistemática con la que estos grupos han ido concentrando el poder en el Estado ecuatoriano ha sido antidemocrática. Piensen, esta es la figura que me gusta usar siempre para entender esto, es los últimos gobiernos han sido gobiernos que han logrado sostener su poder a partir del control que tienen sobre dos fuerzas en el Estado, la fuerza del aparato judicial y la fuerza de los aparatos represivos, Fuerzas Armadas y Policía. Esos han sido los soportes de los últimos gobiernos. Y han sido gobiernos con escaso apoyo democrático. En el caso de Moreno y de Lazo, no es el caso de Noboa. Aquí viene este plus de que Noboa ha logrado concentrar en torno a él, además, un apoyo y una legitimidad social importante. Pero los puntales, los pilares de este poder han sido estos dos. Cuando un Estado se apuntala sobre el aparato judicial por principio es un aparato represivo y no democrático, cuando se sustenta en eso, evidentemente estamos hablando de un Estado que carece de dimensiones democráticas amplias, al menos, ¿no? Serían más bien democracias muy restringidas, como decía nuestro, nuestro más importante sociólogo ecuatoriano, Agustín Cueva. Es una democracia restringida en estricto sentido. Entonces, ya no hablamos solo de gobiernos autoritarios, hablamos de una estructura estatal autoritaria. Y eso explica por qué la fiscalía funciona como funciona, por qué el CNE funciona como funciona o por qué los militares desaparecen niños. Es decir, es toda una estructura de ejercicio autoritario de poder. Piensen ustedes, salvo la Universidad de Cuenca, como la mayoría de las universidades guardan silencio y se someten a las decisiones de ese poder autoritario, es otra muestra de que hay un tinglado institucional muy sólido, muy condensado, a partir del cual se está ejerciendo el poder. Y eso es importante porque hay una cosa que me suele llamar mucho la atención cuando hacemos análisis y es que partimos del supuesto equivocado de que esto es una democracia, o sea, en el sentido real del término, en el sentido amplio, pleno del término. Esta no es una democracia en condiciones normales, esta es una democracia en una situación absolutamente anómala. Miren la simetría de la competencia electoral de este momento. Mientras Novoa hace lo que le da la gana con la Constitución y la ley, la Revolución Ciudadana tiene que defenderse de un montón de ataques judiciales, administrativos, que además son operaciones, que son ataques manufacturados, que se hacen tras bastidores, que se fabrican en las cloacas del Estado. Es absolutamente desigual. Entonces, bien, me parece que ese es un segundo factor a tener en consideración. Y el tercero que quisiera tener en consideración también, que ya nos pone en este plano de cuáles son las representaciones ideológico-políticas, y creo que ahí es donde nos conectamos con el resto del mundo,
es que en los electores de derecha hay una identidad no solo negativa, hay una identidad negativa que es la identidad del rechazo a la izquierda, del rechazo al feminismo, del rechazo a lo que ellos llaman cultura woke y este tipo de cosas. Pero además hay una identidad en positivo, ¿no? Una identidad que construye valores, valores que no son solo negar al otro, sino que les dan una identidad propia y que tienen que ver principalmente con esta idea del éxito económico, el emprendedurismo, de una especie de lógica de supervivencia, ¿no? Que al final de cuentas le entrega, al final de cuentas le entrega a la gente cierto factor de poder por mínimo que sea, ¿no? Un famoso escritor, Elías Canetti, tiene un libro maravilloso que se llama Masa y Poder, y él usa la figura de que el superviviente siempre es alguien poderoso, ¿no? Que es alguien que ha logrado superar una serie de obstáculos y entonces cuando has llegado a un lugar, después de haber superado todos esos obstáculos, se va a sentir poderoso, inevitablemente. Entonces, eso, ¿por qué lo subrayo? Porque eso está ligado a la experiencia de las sociedades capitalistas contemporáneas, ¿no? Como las sociedades capitalistas contemporáneas han desconfigurado las lógicas más colectivas y los blindajes colectivos sobre el trabajo, porque la tendencia es la precarización del trabajo. Uno de los prodigios ideológicos de estas sociedades contemporáneas es que esa precarización se convierte en el fundamento en el fundamento ideológico que afianza y reproduce al orden capitalista. Porque estar en condición de precariedad es ser un superviviente. Y entonces, sobreponerse a la precariedad, aunque uno nunca salga de la precariedad, pero lograr salir a flote en medio de la precariedad, esa es la condición de poder, que al final de cuentas cada individuo, cada trabajador aislado, ya no en una fábrica, ya no en un sindicato, sino haciendo repartos, sino trabajando desde su casa, etcétera, esa condición es la que al final de cuentas me parece que explica este núcleo de un ejercicio de poder además eh, violento, hostil con los otros, porque al final es la competencia del mercado llevada a su máxima expresión. Ahí creo que es importante tener en cuenta, y con eso me gustaría ir cerrando, y perdón, quizás he hablado muy poco de la coyuntura y me he estado hablando de cosas más grandes, pero bueno, espero que con las preguntas y eso podamos afinar cosas. Pero a ver, decía, creo que una última idea que quisiera conectar con esto que he dicho al final es que a lo largo de la historia de las sociedades capitalistas, la dinámica propia del mercado capitalista y de las lógicas productivas del capitalismo no lograba producir integraciones colectivas, o sea, porque el capitalismo al principio es fragmentario, son capitales pequeños, grandes, medianos que están articulados en redes, pero que ninguno se vuelve un totalizador de toda la vida en colectivo. Entonces, históricamente el Estado cumplió esa lógica, ese rol, ¿no? El Estado era el gran totalizador de la vida en colectivo, la sociedad civil con sus organizaciones y todo trataba de sobreponerse a esa fragmentación, esa lógica molecular propia del capitalismo. Pero me parece que estamos llegando a la época en que el capitalismo ha logrado ya desarrollar su propia capacidad de socialización general, que eso no necesariamente es positivo, sino que es esta expansión de esta lógica que fractura la vida en colectivo y que deteriora el vínculo social en el sentido de que instrumentaliza todos los vínculos sociales. Todos los vínculos sociales tienden a volver vínculos meramente instrumentales. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, las personas no son un fin en sí mismo. Las personas son un medio para conseguir dinero o para conseguir bienes. Esto que podía ser un comportamiento que estaba presente en las sociedades modernas, pero que era contrapesado por otro tipo de comportamientos que aludían más bien a relaciones colectivas, comunitarias, solidarias, etcétera. Esto me parece que es la clave del capitalismo contemporáneo. El capitalismo contemporáneo ha ido arrinconando las lógicas más colectivas y comunitarias, las ha ido desmenuzando y las ha ido desplazando progresivamente y va imponiendo esta lógica de relaciones sociales instrumentales entre las personas. Esa experiencia, para mí, está en la base del avance de las nuevas derechas. Esa experiencia básica, ¿no? Por eso decía, no son solo ideas que circulan por ahí, es que la gente está viviendo estas condiciones en su día a día, todos las estamos viviendo.
Esta lógica de aislamiento, de ruptura del vínculo, de instrumentalización de los vínculos, la estamos viviendo como nuestra realidad social objetiva. O sea, insisto, no es que estamos siendo engañados, así estamos viviendo. Y por eso es que ahí prosperan las identidades políticas de derechas que lo que reivindican es no la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos, sino precisamente la violencia, la desigualdad y la dominación. Las ideologías, porque ojo, las ideologías de extrema derecha y los procesos políticos de extrema derecha que están surgiendo en el mundo no son procesos vinculados al liberalismo en su sentido clásico, ya ni eso, ¿no? O sea, no, son procesos que ya ni siquiera reivindican el pacto social mínimo que reivindicaba el liberalismo tradicionalmente. Son proyectos políticos que reivindican abiertamente la existencia de seres humanos superiores e inferiores. Esa es la clave de todo fascismo, ¿no? La clave de todo fascismo es una reivindicación abierta y clara de la desigualdad social, de que hay quienes deben mandar y hay quienes deben obedecer. Y los que mandan pueden hacer y disponer de los que obedecen como les plazca. Es la condición de todo fascismo. Por eso es que no es desatinado decir que los nuevos procesos de derecha son neofascistas. Y la particularidad, el neo, en mi opinión al menos, tiene que ver con que estos nuevos fascismos ya no son fascismos de raza, digámoslo así, ni siquiera de desigualdad nacional en algunos casos. En algunos casos hay mucho nacionalismo, como Trump, como en Giorgia Meloni, pero piensen ustedes esto que le perturba a mucha gente, se me acaba de ir su nombre, pero la situación de la lideresa de Alternativa para Alemania, que que si no fuese porque está en Alternativa para Alemania podría pasar por woke, pero no lo es una fascista. Entonces, es porque ya eso no está en juego. El fascismo se ha decantado y se ha depurado como fascismo de clase. Es decir, eso es lo que está en juego, ¿no? Con las Y clases que que viene son de las superiores, lesbianas. las que son inferiores. Ah, claro, exactamente. Entonces, me parece que esa es la lectura y ahí conecto, vuelvo de nuevo al caso ecuatoriano, en nuestro caso, el éxito de Daniel Noboa es pertenecer a la oligarquía. Porque obviamente todos nos preguntaremos, ¿cómo es que este chico que tiene dificultades para articular dos frases ha logrado, porque esto es real, ha logrado concentrar en torno a sí a un amplio espectro de electorado que se identifica con Noboa? Entonces, yo creo que más allá de que algunos dicen es que es su juventud y no sé qué, me parece que eso puede incidir, pero creo que la clave es su adscripción de clase. Una oligarquía como la que representa Daniel Noboa en esta lógica, por eso decía hay que leer bien lo que está pasando con el electorado de derecha. En esta lógica de que al final de cuentas los ricos son los más poderosos y son los superiores porque han logrado supervivir a la batalla cruenta que significa el mercado, es lógico que entonces una familia como los Noboa y particularmente Daniel Noboa se conviertan en un símbolo de esa lucha y de esa reivindicación y de esa identidad política. Y ahí me parece que además hay una cuestión que me gusta señalar también en este análisis, que tiene que ver con entender también que en el electorado de derechas hay además una épica. Es decir, ellos van a reivindicar por un lado que hay que respaldar, apoyar y tener como referentes a los millonarios oligarcas, y por otro lado, van a decantar una lucha política y una moral política en torno a su enfrentamiento con las izquierdas. Las izquierdas significarán, como en los viejos fascismos, en eso tampoco hay mucha diferencia, significarán la decadencia moral, la delincuencia, la criminalidad, y entonces hay que combatirlos, ¿no? Las causas de los males provienen de las izquierdas o de las feministas o de la migración, por supuesto, y entonces hay que combatirlos, ¿no? Y lo otro es que estas son ideas que no es que la gente las procesa como una doctrina, sino que se van expandiendo en la sociedad. O sea, hay que ver si uno mira las dinámicas políticas de los últimos años, se va a dar cuenta que las izquierdas no pueden evitar coquetear con ese tipo de ideas también. Y eso habla de que la derecha ha alcanzado cierta hegemonía. Piensan en el problema de la migración. Pues para las izquierdas la migración es una papa caliente. Por principio, las izquierdas tendríamos que defender el derecho universal a la movilidad, etcétera. Peor izquierdas de países como el Ecuador, ustedes lo saben mucho mejor que yo, en donde hemos tenido una experiencia de migración tan fuerte. Deberíamos reivindicar políticas de protección a la migración, de ciudadanía universal. Pero mal que bien terminamos infectados también por la lógica antimigratoria y demás, porque la derecha ha logrado posicionar muy bien eso.
En todo esto, sin duda, obviamente, lo que hace la derecha, una vieja idea, que esto no es nada nuevo, es encubrir el verdadero conflicto, que es el conflicto de clase, a partir de otro tipo de conflictos que no tienen nada que ver con el verdadero conflicto de fondo. Pero bien, es lo que quería compartirles, es como para abrir la discusión sobre cómo pensar el avance de la derecha en el Ecuador y bueno, entrar ahí sí en la coyuntura político-electoral del país. Gracias por Perfecto. escucharme. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación de este conversatorio. Hoy estamos con David Chávez y damos inicio a la ronda de preguntas. Y recomendamos también que le recordamos que el tema de esta conversación es el análisis de la coyuntura electoral. Y justo el día de ayer tuvimos el famoso debate presidencial ya en este balotaje, muy importante, muy diferente a los primeros, en dos fases que se hicieron, por la cantidad de eh, digamos que, de personas que estaban poniéndose como candidato a la presidencia. Y en esta coyuntura, digamos, de este debate presidencial, ¿cree que la estrategia de Luisa González, que fue una de las que participó, desmontó de alguna manera esta serie de mentiras que se viene diciendo del gobierno de Noboa? eh, y eso tal vez impacta significativamente en las preferencias electorales a menos de 20 días de las elecciones. Eh, ¿Voy respondiendo de una en una o vamos recogiendo algunas? Eh, de una en una, porque así Ah, ok, podríamos dinamizar un poco mejor. ok. Bueno, entonces voy a tratar de ser muy, muy puntual para poder absolver la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan. A ver, me parece que ahí las dos cosas que has señalado, Jimmy, particularmente lo de la estrategia, me parece que la estrategia fue muy clara. Digo, en el caso de ambos, no solo el de Luisa González, me parece que ambos fueron, y los estrategas obviamente habrán pensado en esto, fueron a hablarle, y hay que tener muy en cuenta esto, fueron a hablarle a esa porción que ahora es muy pequeña de indecisos, porque ya hay una buena parte de voto ya decidido para ajustar, porque es bastante evidente que la brecha que existe es pequeña entre los dos, aparentemente ahora a favor de Luisa González, según las mediciones que se han hecho públicas, pero no es una brecha muy significativa, me parece, algunas encuestas le dan una brecha más grande, pero no creo que sea tan factible. Pero claro, están disputando una franja de votos muy pequeña. Y me parece que, claro, el debate fue más para esos sectores, o sea, para tratar de convencer a esos sectores. Y creo que, evidentemente, los indecisos de este momento son los indecisos en donde que no van a tomar una decisión porque creen firmemente en ninguno de los dos proyectos. Los indecisos actuales van a tomar una decisión porque desconfían menos de un proyecto que de otro, ¿no? Porque evidentemente esos son los sectores que dicen ni uno ni otro. Los dos son mala opción, una mala opción. Entonces, parece que hicieron lo justo ambos. Ahora, ¿qué estrategia pudo haber sido más efectiva? Lo veremos ya con el resultado final, pero me parece que ahí, en ese sentido, Luisa González hizo lo justo. Es decir, yo veo al menos dos cosas que me parece que son relevantes ahí. La primera fue entrar a la confrontación con Noboa, que creo que era inevitable. Es decir, era inevitable confrontarlo como el gobierno incompetente que es, que creo que fue una de las cosas que logró evidenciar. Es absolutamente paradójico, lo han dicho otros colegas. O sea, si alguien es un presidente en funciones, por lo menos llega con un cargamento de datos que demuestren la eficiente gestión que he hecho. No llega uno a decir cualquier cosa como si fuese una conversación de bar. Entonces, no. Y eso quedó bastante evidenciado con lo que hizo Luisa González, entonces me parece que ese sería un punto favorable. Y el otro que creo que fue además una estrategia muy hábil es llegar a posicionar y disputar las acusaciones que se le hacen, revertir esas acusaciones que se le hacen a Luisa González y a la Revolución Ciudadana y evidenciar más bien las graves acusaciones que hay sobre Noboa y su gobierno y su familia
y que no circulan en los grandes medios de comunicación. Entonces, claro, fue aprovechar un espacio que es nacional, que tiene una connotación muy significativa para dejar en claro las graves denuncias que existen en torno a ADN, a la familia Noboa, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por ahí esa estrategia puede haber funcionado. Insisto en que ahí hay que ser cautelosos porque lo que se está disputando es tan poquito que evidentemente eso solo se sabrá el día de la elección o si empiezan a correr ya nuevas mediciones. Pero me parece, tiendo a creer, tratando de ser lo más objetivo posible, que no me pese mucho el corazón, pero tiendo a creer que fue más efectiva la estrategia de Luisa González en lograr eso, lograr un cierto impacto sobre ese sector de indecisos, que la de Daniel Lobo repitiendo clichés que se vienen diciendo desde la época de Moreno. Entonces me parece que ahí no hubo nada nuevo en el caso de Noboa, mientras lo que hizo Luisa González es poner una serie de ataques nuevos a Noboa y a ese sector de la derecha. Entonces, en ese solo balance me parece que lo de Luisa González resulta más interesante. Perdón. Ahora tenemos una pregunta desde Italia. Por favor, María, calle tu micrófono. Buenas noches, muchísimas gracias nuevamente por estar en el espacio. Sí, y también quería preguntar sobre sobre el posicionamiento que se estaba ya preparando para este debate, en el sentido de que horas antes, en Políticamente Correcto, digamos el canal, para que después no digan que no mencionamos no mencionamos las personas, había habido una entrevista en la que se hablaba qué nos vamos a esperar de este debate, y entre los entrevistados, que era el asambleísta Torres, él sostenía que ahora el presidente prácticamente se va a desplazar en territorios, tratando de botar al hondo todo el trabajo que está llevando las redes sociales. Y de hecho, hoy, cuando se van a leer los periódicos, entre uno de esos primicias, sacó que hubo, primero que nada, para este debate, más de 10,5 millones de audiencia, que fue, quiere decir que fue muy sentido, porque la población, 16 millones, obviamente. Ujú. Y entre esas, casi 3 millones solo en redes sociales, aparte de quitar la parte de televisión, radio y canales digitales. Entonces, ¿usted no cree que el presidente en este momento se está encontrando en una situación comunicativa que ya, aunque nuestro ponente anterior, Elvin Calcaño, está diciendo que él ha hecho errores madornales en la comunicación? eh, Se reflejaron nuevamente, como usted está diciendo ahora, en este debate, y las redes sociales no son un campo donde todavía batallar esa pequeña porcentual que se necesita para activar la presidencia para, obviamente, en este caso, una mujer, porque creo que fue bastante contundente con su respuesta durante el debate. Y ese achacar completamente las redes para poder, ¿por qué? De acuerdo, gracias María por tu pregunta. Me parece que en general no sé si solo la situación comunicacional, sino la estrategia de Noboa desde la primera vuelta en adelante ha sido una estrategia errática, ¿no? No tanto porque no han sabido qué hacer, sino porque me parece que equivocaron la premisa y entonces se fueron por un camino que en lugar de sumarles, creo que les ha impedido afianzar sus votos con mayor fuerza. Y eso tiene que ver con la estrategia del odio y el miedo. O sea, creo que, o sea, porque lo que decidieron en esta segunda vuelta ha sido profundizar eso, radicalizar lo del odio y el miedo. Han utilizado al CNE, han utilizado, o sea, lo del CNE yendo a recibir órdenes en el Ministerio de Defensa para prohibir el uso de celulares en los recintos electorales, es de una vergüenza que yo no recuerdo algo semejante en la historia de este país. Y además ratifica que acá los que gobiernan son los militares, por otro lado, ¿no? Eh, pero si eso no es evidencia de que hay toda una estrategia de impulsar esto con todo el aparato del Estado, la idea de que viene el correísmo y es el cuco, de que todo va a ser lo que es Venezuela,
todo esto que ya lo conocemos bien, pero me parece que ahí radica el equívoco de la estrategia de Novoa, porque eso significa que él y sus estrategas, hay quienes dicen que él es el estratega y que eso explicaría por qué es un desastre su campaña en segunda vuelta. Eso solo puede tener una interpretación. Ellos no leyeron bien los resultados de la primera vuelta. O sea, ¿en qué sentido? Porque lo que estaba diciendo la gente es, punto uno, la estrategia del odio y el miedo tiene un límite. Porque al final de cuentas Noboa apeló en la última semana, particularmente en la última semana, al voto útil, ¿no? O sea, haciéndole creer a la gente que ganaba en primera vuelta y que entonces para asegurar la ganancia había que votar por él y no por cualquier otro candidato. En la derecha esto funcionó muy bien y los votos de la derecha al final de cuentas fueron mayoritariamente a Noboa, pero es obvio que ese 44% y algo que sacaron era ya exprimiendo hasta el último de los resquicios de votos para poder tener votos centrados en el miedo, en el odio y este tipo de cosas. Era evidente que lo que había que hacer ahí era un viraje de campaña que les permita hacer política, ¿no? Hacer política en el sentido amplio, es decir, hacer territorio, hacer militancia en redes, no en la clave del odio, sino en otra clave. A Novoa le costaba mucho, por supuesto, intentar un discurso distinto, un discurso conciliador, un discurso de unidad nacional que habría sido interesante como estrategia, pero me parece que no tenían mucha opción. Como decidieron radicalizar lo del odio, creo que eso es lo que explica por qué les ha costado crecer más que a la Revolución Ciudadana si vemos los datos tal como están hasta este momento, en donde todavía, insisto, esa brecha de unos y otros es muy corta. Entonces, me parece que el problema es más en general de estrategia, no solo de comunicación. O sea, haber ido por este camino estratégico genera problemas y eso ha hecho que los golpes de efecto que han intentado dar no tengan al final de cuentas el resultado que querían. O sea, noten ustedes que, por ejemplo, Novoa insistió toda la noche en tratar de posicionar aquello de los chats de la Liga Azul y todo este montaje absurdo que están haciendo en Fiscalía. Y lo que tienen ahora, ustedes pueden mirar en las redes sociales, y lo que tienen ahora es a sus operadores, sus analistas, sus periodistas tratando de plantear que Luisa González fue muy agresiva con él y que él otra vez es algo así como chiquito bebé, ¿cómo es que le dijo, le dijo la asambleísta? Ya se me acaba de ir su nombre. Pero bueno, es otra vez él pobrecito, ¿no? Él una víctima de los ataques de Luisa González. Entonces, claro, que intentaron posicionarlo de los ecuadolares, se diluyó. Intentaron posicionarlo de Venezuela, se diluyó. Intentaron posicionarlo de la Liga Azul, se diluyó. Algo ha quedado y lo de ahora es la rana René por un lado de los operadores políticos de Novoa y por otro lado él es una víctima. Es una pobre víctima que fue atacado por una histérica, entre comillas, dejemos de lado toda la misoginia que está detrás de ese comentario, una histérica que lo atacó a él, que es un hombre sensato y equilibrado. Es decir, ya cuando eso, si eso es lo que se quiere posicionar, es evidente que el debate no funcionó. Pero como digo, no funcionó solo por el debate. Me parece que la estrategia de Novoa ha sido equivocada en toda esta segunda vuelta. Es decir, tampoco es que puede más. Esa es otra cosa. O sea, no tiene capacidades para hacer otro tipo de política. Imaginen ustedes a Novoa en una tarima, dando un discurso largo, no un discurso de dos frases, sino un discurso largo, posicionando, arengando lo que se hace en tarima. Que, por ejemplo, Luisa González en eso es brillante. Es la mejor Luisa González es la de la tarima, que es arengar, que es crear identidad, que es levantar una especie de sentimiento moral colectivo en torno a una opción política. Nova no puede hacer eso. Y lo otro es que yo creo que no hay que minimizar efectivamente lo de las redes sociales, pero hay una diferencia que también me parece llamativa y notable, y es que una cosa es la militancia de partido en las redes sociales que es parte de la política contemporánea. O sea, hay gente que suele decir, no, es que la política no está en Twitter o no está en TikTok o no está en Facebook, sino que está fuera, en la calle. Eso me parece una dicotomía absolutamente falaz. O sea, la vida humana, no la política. La vida humana ahora se mueve en las redes sociales y también en la calle, pero son las dos cosas juntas. Ya no, esta distinción no tiene mucho sentido. Y en política es exactamente igual. La militancia digital es clave en cualquier contexto político. Pero una cosa es lo que tiene la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Yo creo que una de sus fortalezas pueden tener un montón de problemas organizativos en otros niveles, ¿no? O sea, los colectivos andan sueltos, cada quien hace lo que puede. Pero una de las fortalezas que tiene como organización política la Revolución Ciudadana es que tiene una amplia militancia digital.
Y eso ayuda, porque además el espacio digital es defectuoso, es terrible, está controlado por unas oligarquías globales espantosas, pero es el nuevo espacio de la esfera pública. Entonces, disputar ahí tiene mucho sentido. Entonces, una cosa es tener una militancia así, otra cosa es tener ejércitos de bots y de trolls haciendo ese trabajo. No es lo mismo, la efectividad no es igual. Y no digo porque eso es lo que ocurre en el Ecuador, ¿no? Sino porque además uno puede ver en otros fenómenos políticos en donde es la derecha la que tiene la ventaja de la militancia digital, en la que les va muy bien con esa militancia. Estoy pensando en el caso de Milei en la Argentina. Milei en la Argentina no tiene ejércitos de trolls y de bots, o sea, pagados, tal como esto funciona. Los tiene también, pero quiero decir, no me parece que es el grueso de la gente que se activa en redes a favor de Milei, sino que Milei tiene en realidad un ejército de militantes digitales que lo sostiene en la disputa de las redes sociales. Entonces, para mí es inevitable que esto opere ahí, pero la diferencia no es si se usa o no la red, es si se hace política o se hace marketing. Y lo que ha hecho la Revolución Ciudadana en este tiempo, y por eso sus resultados, es que ha hecho política en redes sociales también. Lanza mensajes políticos, etcétera. No siempre lo hace ni ordenadamente ni coherentemente, porque así funciona la Revolución Ciudadana, pero creo que ese es uno de sus puntales y creo que eso le ha ayudado a sumar respaldos, pero creo que indiscutiblemente no hay que dejar de lado eso. Mientras que del otro lado, en cambio, este es uno de los fenómenos más interesantes de esta elección. Si bien a Noboa desde la elección del 23 le dio resultado, no la política, sino el marketing, o sea, el TikTok haciendo ejercicio, mostrando a su esposa, esta cosa, que es más bien sacar de en medio la política, si bien eso le dio resultado, me parece que los resultados de primera vuelta y el escaso despegue que han tenido en esta segunda vuelta muestran que esa es ya una estrategia agotada, que frente a la política, en serio, la derecha no puede quedarse solo con el marketing y la superficialidad y la banalidad con la que han venido operando en redes sociales. Muy bien. Antes de continuar, quisiera disculparnos con el público que no hemos podido dejar entrar a esta plataforma. Pueden vernos en Facebook, pueden vernos en YouTube, en otras plataformas. Por cuestiones de seguridad no se ha dejado entrar a mucha gente. Lamentamos mucho, pero hemos tenido ataques cibernéticos y tenemos que proteger. Em, Agradecemos a las personas que están poniendo preguntas, que están mandando saludos en las redes sociales. Aquí tenemos una pregunta del público que me parece interesante también. Edgar Vallas Palacios pregunta, ¿cómo entender en estas elecciones la aceptación de Noboa después de vivir meses de apagones eléctricos, falta de medicina, falta de atención a los enfermos con cáncer, etcétera? ¿Cómo entender eso? Tú explicaste ya algo sobre estos fenómenos sociales, pero en esta coyuntura, ¿cómo comprender que haya todavía gente que apoya a un gobierno inepto como el que tenemos, lamentablemente? Mira, hay una primera cosa es que en realidad la política ahora, pero no sé si en algún momento, no opera en función de elegir a quien gobierna mejor necesariamente. A veces sí, pero no es la norma. Sobre todo cuando el ambiente político está muy polarizado, cuando hay una ideologización muy fuerte en la sociedad, eso es más difícil de lograr. Acá se vota por lo que decía, identidades, representaciones. Siempre que pongo este ejemplo para entender de qué estamos hablando, es como cuando uno hincha por un equipo de fútbol. Es decir, si uno quiere racionalizar por qué le gusta el equipo de fútbol, puede dar razones, pero no, el hinchar por un equipo, el querer un equipo es una cuestión de identidad, en el sentido más amplio de la palabra. Con la política suele pasar mucho eso, y en contextos así, como digo, que se han ideologizado mucho, la gente está respaldando su ideario, digamos, sus ideas básicas sobre cómo debe ser el mundo. Entonces los políticos representan eso y ahora Novoa representa eso. Em, ¿Por qué buena parte de ese electorado, no creo que todo, pero buena parte de ese electorado no ve que Novoa es un incompetente? Es porque hay una particularidad en la disputa política, ¿no? O sea, en los sectores de derecha no es que te van a decir, algunos te lo dicen, pero eso ya es muy excepcional, pero no te van a decir que la situación del país es la mejor, ni que está bien, ni que no hay problemas. La clave no está tanto en identificar que hay problemas,
Por eso es que también a mí me parece risible ahora que aparecen, porque siempre aparece gente que cree que está más allá del bien y del mal, que está por encima de todo el mundo, que es muy especial y muy exclusivo, y que te dices que no, queremos escuchar propuestas, porque el debate no plantea, los debates no plantean propuestas. Y el problema es que cuando lo piensas de esa manera, es como si estuviésemos en ese universo en donde la discusión es de un elector racional que sencillamente va a tomar una decisión comparando planes de gobierno, comparando gestión. E insisto, el problema radica en que esto está vinculado a una condición mucho más profunda que tiene que ver con esta construcción de las identidades políticas. Y como decía, en el diagnóstico no es que la gente se equivoca, la gente al final todos, la mayoría, quizá uno que otro no, pero la mayoría va a partir del supuesto de que existen graves problemas políticos, y no solo políticos, graves problemas sociales, económicos, etcétera, pero la clave no está en ese diagnóstico, inclusive no está en las propuestas en el aire sobre cómo resolver eso, sino que está en las causas. Es ahí donde se produce la disputa ideológico-política. Porque lo que te van a decir los electores de derecha es que las causas de esta catástrofe que estamos viviendo radican y se enraizan en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Exactamente lo que repetía el señor Novoa, balbuceaba, diría yo, el señor Novoa la noche de ayer. O sea, es decir, es que sacaron la base de manta, es que la tabla de consumo. Y entonces, en política suele pasar algo, por eso para la derecha suele ser más fácil manejar la política, porque si quieres tomar una distancia crítica, eso implica quitar de en medio las simplificaciones que nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana. Nosotros en la vida cotidiana necesitamos simplificar cosas para poder vivir. Es decir, no nos ponemos a hacer una reflexión filosófica sobre cuál es el proceso que tengo que hacer para hacerme un café en la mañana. Simplemente lo hago mecánicamente porque ya he simplificado el proceso. Esa es una norma con la cual vivimos la vida cotidiana. La política conservadora tiene una ventaja porque la política conservadora hace lo mismo, simplifica la realidad. Entonces uno no puede entender la realidad como una realidad compleja, de múltiples causas. Es más fácil encontrar un culpable. Eso los fascismos lo entendieron muy bien. Los fascismos saben que tratar de entender cómo funciona la sociedad en su conjunto, eso no está bien para la política. Por eso es que la banalización de la política es tan peligrosa. La lógica ahí es sencillamente empaquetemos todo en un actor que se convierte en el enemigo colectivo y que es el responsable de todo lo que ocurre. No importa si gobernó hace 20 años, porque les aseguro que vamos a tener de aquí en 10 años más gente que va a seguir diciendo que los problemas que puede tener otro gobierno después de 20 años son culpa del correísmo, ¿no? Mira lo que pasa en la Argentina, o sea, Perón gobernó hace 80 años y le siguen culpando de lo que la Argentina vive hasta ahora. Entonces, me parece que ahí es donde radica el problema fundamental. Es decir, como he insistido, no es tanto una disputa sobre cuáles son las realidades actuales, sino que es una disputa sobre cuáles son las causas. Y ahí es donde la derecha puede enraizar esto de no es culpa del gobierno de Noboa, es culpa de la Revolución Ciudadana que dejó destruido el país y el gobierno de Noboa no lo puede restaurar. Compas, les Muy pido bien, ahora hay un una segundo, pregunta. por favor. Sí, Solo un segundo, voy a cerrar una puerta. ya. Agradecemos mucho a las personas aquí presentes. Le voy a dar la palabra a uno de los presentes para que haga su pregunta. Listo. Hay que habilitarles el micrófono. César Alberto Bolaños, por favor, tu pregunta. Vale, vale, ahora, Ya. ahora. Buenas noches, profesor. Yo estoy en Madrid, España, y claro, soy una de las personas que emigró hace 25 años por este gran problema que hubo del feriado bancario. Y la verdad que a nosotros sí nos ha dejado marcado este problema. O sea, esta catástrofe que vivió el Ecuador. Y nosotros sabemos lo que fue la dolarización, etcétera, etcétera. Sin embargo, yendo más allá, sí que quiero hacer una reflexión porque el día de ayer asistimos a un debate que aquí fue la madrugada, que es un derecho de la gente, del pueblo ecuatoriano, es un derecho los debates, porque ahí se les conoce realmente a los candidatos, a pesar de que ayer poco se les conoció sus propuestas, pero bueno, es un derecho que hay que remarcarlo porque hay
gente que posiblemente hasta los quiere quitar, pero un debate tiene que ser, todavía toca darle una vuelta, unas cuantas vueltas para que ese debate sea más afinado, porque a mí me parece que esas preguntas también muy cerradas, hay que darle una vuelta, pero me parece perfecto, hay que debatir realmente con propuestas. Luego, yo estoy convencido de las propuestas de izquierda de la compañera Luisa González, estoy completamente convencido, pero sin embargo, eh, al final del debate me quedé con una sensación agridulce porque eh, tiempos de discusión, de mucha discusión que por un lado hay gente que le encantó. A mí en un momento también me gustó que alguien le diga en la cara ya de una vez por todas y que le digan lo que estaba sucediendo, lo que es un candidato presidente, es un candidato que ha utilizado las arcas del Estado para hacer campaña. Pues, me parece que también eso faltó. Y mi pregunta es la siguiente. A nosotros nosotros estamos convencidos, gente que ha salido hace 25 años y que por culpa del feriado bancario está aquí en España, estamos convencidos, pero sin embargo mis familiares que son mis sobrinos, eh, por ejemplo, ellos no vivieron el feriado bancario, ellos no vivieron, algunos empezaron a votar ya no con Correa, empezaron a votar con Lenín Moreno. Otros empezaron a votar con Lazo ellos no vivieron la tragedia del feriado bancario, no vivieron el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, ayer este presidente mucho atacaba con el tema de Correa y mis sobrinos, por ejemplo, ellos no lo entendían. Primero, luego ellos sí que son gente joven que está en las redes sociales y que necesita respuestas y un plan de gobierno, porque ahora los jóvenes se ilustran mucho también. Y por un lado, ¿cómo llegar a esos jóvenes? Y luego yo creo que si no me confundo mucho, me parece que está haciendo un gran trabajo de campo, de estar en las calles, en las plazas y en los pueblos, Luisa González. ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias. Gracias, César, por tus preguntas. Hay varias cosas interesantes que has dicho. Creo que, em, o sea, lo primero que diría yo es que el Ecuador lamentablemente es un país que tiene una memoria frágil, una memoria histórica frágil, y eso es un problema, porque para nosotros el problema de la migración no es un problema, digamos, ha dejado de ser una cuestión que nos interpele como somos un país de migrantes, es decir, la catástrofe financiera de finales del siglo XX y obligó a que gran cantidad de compatriotas, como el caso de ustedes y buena parte de ustedes, tuvo que salir, en fin, con todo lo difícil que es, pero de algún modo, esta especie de obsesión con el correísmo que armaron las estructuras de poder del Ecuador en estos años hizo que todo eso se borre. O sea, en el Ecuador es como que lo que suelen decir a veces medio en serio, medio en broma, ¿no? Es como que el mundo empezó con Correa. O sea, antes de Correa no había nada. Es más, una cosa que es muy perniciosa, que antes de Correa había un país que era una maravilla, en la que todo funcionaba bien y que fue Correa el que llegó a destruir esa maravilla que era el Ecuador antes del correísmo. ¿Han logrado construir eso? Es evidente que sí. Entonces, creo que tenemos ahí este problema. Sobre lo del debate, yo estoy convencido igual que creo que eso, miren que ahí hay que ser absolutamente justos y honestos. La obligatoriedad del debate es una cosa que instauraron los gobiernos de derechas. Me parece que esto fue en la, no, claro, claro, esto fue en la reforma que se hizo al Código de la Democracia en la época de Lenín Moreno, con el CNE de Atamaín, de Luis Verde Soto, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí no podemos desconocer que en medio de toda la catástrofe que armaron, esa es una cosa que es rescatable. Porque me parece que efectivamente el debate tiene que ser obligatorio, es un derecho para que estemos informados y demás. Yo de lo que estoy harto es de que estén inventando cosas en cada debate. O sea, deberíamos tener
al estilo, porque además alguien lo decía, ya no recuerdo quién, y yo coincido plenamente, porque nosotros tenemos una particularidad de copiar las peores cosas de Estados Unidos, pero no las cosas buenas que tiene Estados Unidos. Y como pasa también en algunos países europeos, como ustedes sabrán. Debemos tener un solo formato de debate que sea siempre el mismo y que sea un formato de debate, no de exposiciones y demás, como suele ocurrir en las primeras vueltas con tantos candidatos. Entonces me parece que sí coincido plenamente con lo que el debate debe ser un derecho y que tiene que además estabilizarse. Tenemos que tener un solo modelo que tiene que funcionar bien. Y de ahí por lo demás, ahora yo veo escandalizada a la gente diciendo que es que no se insultan en los debates. Eso ha pasado toda la vida. O sea, toda la vida los debates juegan en medio del espectáculo. No. En las sociedades capitalistas contemporáneas no hay algo así como una democracia pura o como un sistema político puro. Siempre va a estar contaminado de la espectacularidad con la que puedan los distintos políticos hacer esto. Piensen ustedes desde el debate el famoso debate aquel entre Nixon y Kennedy en Estados Unidos, una cosa más de cómo presentaban su imagen como políticos, no las propuestas, no nada. Nixon apareció muy nervioso, no podía sostener muy bien sus argumentos y Kennedy, en cambio, tenía, como suelen decir en televisión, ángel y parecía que estaba muy por encima de Nixon. Y Nixon era un político mucho más fogueado que Kennedy. Entonces, esto siempre atraviesa los debates, siempre. O sea, no, ahora se sorprenden de que se insulten. No sé. En los Estados Unidos, Trump en el debate con Kamala Harris llegó a decir que los migrantes se comen a los perros y a los gatos. O sea, es decir, dejemos también de ponernos exquisitos con los debates en el Ecuador cuando eso no pasa. Solo unas dos consideraciones más sobre cuando no pasa en ningún lugar del mundo, quería decir. Solo unas dos consideraciones más sobre, primero lo de los jóvenes, y ahí hay que echar abajo un mito en relación a eso, que es el mito de que los jóvenes están todos a la derecha y son los que votan por Noboa. En realidad lo que las mediciones han mostrado es que entre los jóvenes la votación está dividida, casi 50-50, con un poquito más, inclusive, un poquito más de ventaja hacia la revolución ciudadana. Lo que pasa es que usualmente los jóvenes que vemos, varios de nosotros son los jóvenes de la sierra. Y en la sierra sí están muy derechizados, pero no por ser jóvenes, sino porque las capas medias y ciertos sectores populares están muy derechizados, pero por su condición de clase, no por su condición de edad. Entonces los jóvenes están hacia la derecha porque la mayoría de la clase media quiteña, por ejemplo, o serrana, está hacia la derecha. Entonces parece que es otra la condición más que lo de la juventud como tal. Y más bien lo otro es que hay que ver que en otros sectores, en la costa, por ejemplo, no encuentra mucha militancia de la Revolución Ciudadana joven. Entonces, en el movimiento indígena hay mucha militancia que está hacia la izquierda y que son su gran mayoría jóvenes. Entonces, creo que hay un problema más complejo en torno a esto, aunque eso no obsta, por supuesto, que los jóvenes adquieran una mayor conciencia política sobre la historia del país. Me parece que uno de los déficits, como dije de inicio, es la historia política y el escasa importancia que tiene la historia política. Y finalmente lo que decías, compas, sobre el territorio y el trabajo que está haciendo Luisa González, indiscutible. A eso me refiero también con aquello de que están haciendo política. Noten que esta elección ha sido un modo de cazar a ciertos consultores y a ciertos marketineros de la política que dicen que lo único que hay que hacer es TikTok bailando, ¿no? O haciendo payasadas, ¿no? Y que con eso ganas a los electores, ¿no? El síndrome Durán Barba, ese es el modo, no hablar de política, no hacer política y hacer payasadas y con eso ganas la elección. Pero si algo ha demostrado esta elección es que eso tiene un límite, que eso está agotado, que lo que le ha dado resultado a la Revolución Ciudadana es hacer política en serio, como decía, y una de las cosas que significa hacer política en serio es precisamente estar en el territorio, hacer política a la vieja usanza. Le han dado, eso me parece que es interesante, porque le han dado un nuevo matiz comunicacional que lo hace más fresco, ¿no? Es decir, uno ve mítines y los mítines no parecen el aburrido mítin del MPD. Los mítines de la Revolución Ciudadana transmiten otra cosa, pero no han dejado de hacer mitin en todo pueblo por el cual han pasado. Y Luisa González es realmente una política muy solvente, especialmente en ese nivel, en el nivel de la tarima, en un pueblo, en una ciudad, en una calle, etcétera. Y creo que eso ha sido parte también de la fuerza que ha tenido Luisa González. Tan es así que las recomendaciones que algunos de los estrategas, periodistas y analistas cercanos a la derecha y a Noboa
las recomendaciones que le dieron inicialmente, luego de la primera vuelta, fue precisamente que tenía que hacer lo mismo, que tenía que ir a hacer territorio, como dicen ellos, o sea, ir a hacer recorridos, a hacer mítines, a estar en las calles, a que la gente lo vea, no solo en las redes sociales y no solo haciendo TikToks de las parrilladas con sus amigos, pues. Entonces me parece que ahí hay toda una lección política, ¿no? De que es relativo a aquello de que la banalización de la política es la única forma de conseguir réditos en las campañas electorales, sino de que es indispensable hacer política de verdad también para poder dar la disputa que se requiere en estos momentos. Perfecto, ahora tenemos una pregunta de Suecia. Edmundo Albornoz, por favor, tu micrófono. Ya, gracias. Buenas noches. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos? Tengo dos preguntas, una local y una un poco más internacional. En la local, bueno, ya he escuchado bastante, digamos, el debate de parte de Luisa González, digamos, que es muy activa, llega a mucho público en las tarimas, ¿verdad? ¿Qué le recomiendas en todo caso a Luisa González en el debate, digamos, en el mismo debate televisivo? ¿Cómo enfrentar, digamos, a, a este señor Daniel Noboa? Porque en general, digamos, el vaivén de los votantes parece que no se mantiene todavía por ahí lento, digamos. Posiblemente a última hora, el último día se deciden y Luisa González recibe mayor votación, posiblemente. Eso es una. La otra pregunta tiene más que ver con la parte internacional de la política norteamericana para Ecuador, para Latinoamérica, diría yo. El, Esta política, digamos, de Trump para toda Latinoamérica, posiblemente para el mundo también, donde está presionando para bajar el dólar, poniendo aranceles, digamos, a todo el mundo. ¿Y cómo lo ves? ¿No? Yo creo que es bastante profunda la pregunta, pero digamos, ¿cómo se ve en los próximos tiempos, digamos, cómo nos va a afectar a nosotros independientemente si es Luisa o posiblemente con Daniel Noboa sería peor todavía la situación para Latinoamérica, para Ecuador también? Esas son los cortos. Gracias, Edmundo. Bueno, son complejas las dos. Voy a tratar de dar alguna intuición, ni siquiera voy a decir que una respuesta en estricto sentido. Sobre la recomendación, o sea, me parece que lo fundamental, lo que le ha permitido a Luisa González capturar una votación que eventualmente le estaría dando una cierta ventaja sobre Noboa en este momento, pero que en general le ha permitido crecer mucho. Es decir, si tomásemos solo el resultado de la primera vuelta, ya ahí hay un resultado positivo de crecimiento político electoral. Me parece que la clave ha sido combinar dos cosas, y ayer en el debate vimos precisamente eso. Es, por un lado, lanzar un mensaje nacional de integración y de superación de las divisiones, ¿no? Y mostrar a Noboa, por otro lado, y de ahí el ataque en cambio a Noboa, mostrar a Noboa como el representante de las divisiones, del odio, del miedo, de todas estas fracturas que nos ha producido eso. Entonces, me parece que la estrategia se ha movido por ahí y yo diría que si esa es la estrategia, estoy obviamente adivinando, suponiendo que esa es la estrategia, pero si esa es la estrategia, me parece que hay que seguir combinando esas dos posiciones. Es decir, saber que la confrontación y el enfrentamiento es con Noboa y las oligarquías, pero que, por otro lado, es una alianza amplia con la mayor cantidad de sectores sociales, organizativos, empresariales, etcétera, para sacar adelante el país. Creo que lo de ayer tuvo un mérito en ese sentido, porque Luisa González, al menos en mi opinión, yo puedo estar equivocado, pero me parece que ese fue uno de los méritos, fue precisamente haber evidenciado que Noboa, a más de ser un demagogo, por otro lado,
tiene vínculos sospechosísimos, por lo menos, con el crimen organizado, con el narco, etcétera. Y entonces creo que ahí se revierte también esto de que es la revolución ciudadana, todo lo que han dicho todo el tiempo, ¿no? Es por supuesto una disputa que hay que dar todavía. Los medios no han recogido casi nada de esas acusaciones de Luisa González, por ejemplo. Yo revisé, creo que la mayoría de los medios grandes, ¿no? De los medios hegemónicos. Y no, se estaban centrando en otras cosas, en si Venezuela, si Glass, y no sé qué, pero esas acusaciones tan graves que hizo Luisa González y que no, bueno, no pudo desmentir, han pasado desapercibidas. Entonces me parece que ahí, obviamente, siempre teniendo en cuenta que esta es una pelea desigual, asimétrica, que no están en las mismas condiciones, pero creo que esa ha sido una estrategia que ha funcionado. Sobre lo otro, que es mucho más complejo, lo de Trump, pero ahí lo que me animo a decir es que el problema es que estamos viviendo, nosotros somos un país chiquito y estamos viviendo una confrontación de un par de colosos que son los Estados Unidos por un lado y China y Rusia por otro. Y creo que en esa lógica, nuestra única posición es ser lo suficientemente inteligentes para saber que hay que tener buenas relaciones con ambos lados. O sea, no alinearse ni con unos ni con otros, porque es el único modo de medio sobrevivir y salir a flote en medio de esta confrontación. Pero lo otro es que me parece que ahí hay una recomposición del poder global también, y Trump representa precisamente la estrategia de las oligarquías estadounidenses en esa recomposición del poder global. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa de eso? Ahí seré honesto con ustedes. Es que esto se parece demasiado al escenario de inicios del siglo XX, pero demasiado. El proceso de transición de la hegemonía global entre los países, es decir, al final de cuentas, las dos guerras mundiales fueron un intento de resolución violenta de la disputa entre las potencias imperialistas que estaban queriendo asumir la hegemonía del sistema capitalista global. Exactamente igual a lo que está pasando ahora. O sea, exactamente igual. Una potencia que estaba en decadencia, la Gran Bretaña, y potencias emergentes que estaban queriendo tomar el control de la hegemonía global, Alemania y Estados Unidos particularmente. Y ahora tenemos un escenario muy parecido. Estados Unidos, una potencia en decadencia, sigue siendo una potencia, sigue teniendo un poder enorme, pero está en decadencia, está perdiendo el control del sistema capitalista global y una serie de potencias emergentes que le están disputando eso. El problema es que si la historia nos ha enseñado algo desde la guerra de los 30 años y quizá antes, desde las guerras entre las ciudades italianas, entre el siglo XIII y XIV, es que estas disputas se zanjan violentamente, se zanjan por medio de la guerra. Y hemos visto Siria y hemos visto Ucrania y estamos viendo Gaza, aunque ahí no hay guerra y hay una masacre y un genocidio. Pero estamos viendo esos escenarios que me parece que cada vez más van configurando las posibilidades de una confrontación de otro nivel. Ojalá que no, pero me parece que por esas razones, además, todavía más preocupante que países como los nuestros no mantengan cierta independencia y se alineen sin ningún rubor y sin ningún problema con con una de las potencias. Me parece que ahí hay que ser muy cuidadosos y se necesita que cualquier gobierno, eso debería ser política de Estado, pero lamentablemente es muy difícil pensarlo así. Sería lo deseable que tengamos una diplomacia lo suficientemente sagaz y profesional para saber mantener buenas relaciones con ambos lados y no casarse con ninguno de los dos, que es lo peor que podemos hacer en un país como el nuestro, de lo poco que yo entiendo de relaciones internacionales. Pero me parece que así debería funcionar y debería ser una política de Estado. Es decir, lo que ha hecho el gobierno nuevo es lo peor. Recuerden el conflicto en el que casi nos mete con Rusia por la venta de armas que estaba haciendo a los Estados Unidos en medio del conflicto con Ucrania. Entonces, si seguimos operando así, es imposible. Ahí, insisto, no importa si ganan Novoa o Luisa González, debería haber una perspectiva diplomática de largo plazo que resuelva esto. Y bueno, voy cortando porque estoy ya con el tiempo encima, compás. Puedo responder un par de preguntas Sí, más muy brevemente. Lo siento. sí, sí, pues vamos ya llegando al final y la última pregunta es de Hamburgo, Alemania. Por favor, Eduardo Caviedes. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, claro. Ok. Perfectamente. Entonces muy rápido, muy puntual. Bueno, es que ya me robó muchísimas preguntas, me las robó ya con lo que con lo que he estado en el discurso, en el transcurso del discurso, que fueron el problema del que se presentaron en el debate. Hace algunos años atrás yo estuve aquí en Hamburgo y en Berlín
un sociólogo que a lo mejor lo conoce, con el compañero Chávez, es Carlos Pazmiño. Entonces, con él estaba invitado por los kurdos y hablábamos sobre esto de cómo llegar a las masas y movilizar las masas y esto. Y yo sigo en eso y ya creo que voy a morir con ese pensamiento mientras no existen brigadas y milicias obreras y campesinas. No se puede llegar a las masas y convencerlas de que solamente ellos son los únicos que se pueden defender. Porque ahora, mi pregunta directa es, ya que estás tú, compañero Chávez, en esto de lectura y escuchando y participando en convenios, ¿han escuchado que gente que ya han dicho, para mí, esos debates son una desgracia y una vergüenza? Yo, personalmente, las odio, las repudio. Ayer me metí en ese debate porque tenía que informarme por estar informado de las cosas políticas que también yo tengo que discutir aquí en Europa. Pero esos debates para mí eso es un show televisivo, una copia burda, agringada. Queremos estar tirándonos los aires, como se dice en vulgarmente, los pedos con antenas, queriendo ser como los gringos, y eso es un show televisivo y nada más. Es una vergüenza. Yo, personalmente, si habrían que hacer una consulta, yo haría la consulta de acabar esos debates. Punto. El trabajo se hace en el campo, en los obreros, en los puertos, y no en un show televisivo poniendo una mujer bonita y con pelos largos. A mí, sinceramente, lo repudio, porque eso no cambia nada. Gracias. Mi pregunta, ¿ha escuchado usted también a otras personas que ya han dicho lo mismo? Que esos debates dan repugnancia, que debieran prohibirlos hasta por último, por decirlo así. Pregunto, no quisiera estar solo en el mundo con esa opinión. ¿Ha escuchado usted a otras personas? Bueno. Gracias, Eduardo. Interesante, muy interesante tu punto de vista. Y sí, he oído a muchos diciendo lo mismo. Y te voy a decir algo que me parece interesante, a muchos de distintas posiciones políticas. O sea, he oído a gente de la extrema derecha diciendo lo mismo, que los debates no sirven, gente más de centro y gente de izquierdas. Pues, lo cual me parece curioso, porque digo, creo que ahí el problema radica en cómo valoramos estos mecanismos democráticos. Es decir, de ahí esto es muy complejo de plantear, porque lo que has traído a colación es difícil de responder, es difícil de conciliar, ¿no? Siempre esta larga disputa que sobre todo para las izquierdas ha significado aquello de o apostamos por la política institucional o apostamos por la política, voy a llamarle de esta manera, a falta de un mejor nombre, la política insurreccional, ¿no? Es decir, la movilización, etcétera. Viejo debate, viejísimo debate de las izquierdas, eh, pero yo tengo la impresión, y esto lo voy a plantear así como una pura intuición también, tengo la intuición de que si en este momento, post-muro de Berlín, quiero decir, ¿no? Ha habido un proceso de renovación de las izquierdas que ha tenido distintas características en todas partes, es que creo que se ha abierto una posibilidad, lo voy a subrayar así, solo se ha abierto una posibilidad que todavía no, para mí no tiene una forma clara, es muy difusa, es apenas un esbozo, pero se ha abierto una posibilidad de conciliar ambas cosas, es decir, de conciliar la capacidad de incidencia en el campo de lo institucional vinculado a la capacidad de movilización y organización colectiva y a partir de ahí poder presionar por avances democráticos en el sentido amplio, ¿no? No democráticos en el sentido formal liberal, sino democráticos en el sentido de tener sociedades más equitativas, justas, ciertas dinámicas de redistribución y ahí abrir una posibilidad de un horizonte socialista nuevo. Pero eso me parece que todo está recién reconfigurándose. O sea, yo sí soy partidario de que con retrocesos, con avances y con defectos y un montón de cosas, todos estos procesos diversos de esta nueva izquierda del siglo XXI están abriendo la posibilidad de constituir un proyecto alternativo de corte socialista, pero que tiene una forma que todavía no podemos ver. Lo único que tengo claro es que no pueden ser las formas tradicionales, o sea, y que tenemos que reivindicarnos en las izquierdas con cómo enfrentamos la democracia. Es decir, no comer el cuento, por supuesto, ¿no? En eso coincido plenamente, o sea, no comerse el cuento de que estas son democracias plenas, pero sí saber que
es posible dar ciertas disputas en esos espacios para acumular fuerzas, ojo, no solo para conseguir ciertos objetivos políticos, sino para acumular fuerzas. Eso implica obviamente una conversación mucho más profunda y demás. Si quieren, la próxima vez que nos veamos hablamos de eso. Me encantaría, la verdad, pero es lo que podría decir así como unas primeras ideas al respecto. Muchísimas gracias. ¿Podrías darnos un mensaje final para nuestra audiencia? Bueno, el mensaje final sigue siendo, creo que el que ya he dado cada vez que vengo a este espacio últimamente. Creo que en el país tenemos que hacer todos quienes creemos medianamente en que es indispensable salvaguardar unos mínimos de convivencia democrática, tenemos que hacer una pelea porque estas elecciones nos permitan salvaguardar eso y que no se nos venga de una vez por todas el autoritarismo de corte neofascista. Hay que sumar esfuerzos para eso. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el sociólogo David Chávez, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia aquí presente. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos en Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de nuestras actividades. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias, compas. Un abrazo a todas, a todos.